protegernos, por mostrarnos de tu bondad y tu compasión, al darnos vida y salud, Señor, poder abrir nuestros ojos en este día y tener la oportunidad y el privilegio de estar en tu casa. Señor, gracias por tus bendiciones recibidas, Señor, muchas veces no siendo merecedores de ella, Padre. Perdona nuestras ofensas, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas, para que podamos tener, Señor, corazones limpios delante de ti. Señor, bendice este tiempo de escuela dominical, no solo para los adultos, también para los jóvenes, para los niños a su nivel, para que todos podamos seguir madurando en la fe y creciendo, Señor, en el conocimiento y buscando llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendice este servicio y trae con bien a todos a aquellos que vienen en camino. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por sus oraciones, ¿verdad? Durante la semana pasada que había manifestado tener un malestar, una especie de virosis, pero gracias a Dios ya ha sido superado, ¿no? El Señor ha sido bueno. Habíamos quedado, cuando terminamos hace 2 domingos la carta a los Colosenses, que bueno, íbamos a arrancar un nuevo estudio con una nueva carta. Estaba entre 2 de ellas, pero vamos a comenzar a estudiar la carta a los Filipenses, ¿okay? Que precisamente está antes de Colosenses, la que nosotros habíamos estudiado. La carta a los Filipenses, que también es una carta bastante breve, es una carta que usted puede leer fácilmente en 15 minutos, pero que también tiene bastante información, bastante enseñanza, y como ya lo hemos hecho de costumbre, ¿no? en los estudios pasados, utilizaremos el tiempo necesario para desglosar el texto, ¿no? Para poder extraer lo más que podamos de este libro, que al final de todo sigue siendo de edificación para todos los cristianos en todo tiempo y en todo lugar. En la carta a los Filipenses, si usted se va al capítulo 1 y los primeros 2 versículos, siempre usted observa por lo general una salutación o un saludo de parte del autor, en este caso el mismo apóstol Pablo, que Dios utilizó para llevar este mensaje a los creyentes en Filipos. Y lo primero que podemos leer allí, hoy va a ser más que todo hablar un poco acerca de la fundación de esta iglesia, o sea, cómo surgió la iglesia que se ubicaba en Filipos. Y ya a partir del próximo domingo tendremos un poco más de detalles con relación a los demás textos. Entonces el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Fíjese que Pablo tenía allí a su discípulo, ¿no? A su alumno, a su Timoteo, que ciertamente le acompañaba y estaba presente. Y ya hemos destacado mucho la vida del joven Timoteo, ¿no? Pablo le dice a él inclusive: mira, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en todo. Así que los jóvenes en estos tiempos no tienen excusa de decir: no, es que mis padres tienen que entender que las cosas han cambiado. En todo tiempo de la historia, ningún cristiano la ha tenido fácil, ¿ok? A veces creemos que si hubiésemos nacido quizás hace 3 siglos atrás, la situación fuera más sencilla. Pero el mundo ha sido el mismo, las estrategias de Satanás han sido las mismas, a pesar de que a lo mejor veamos como más proliferación por las redes sociales y por el internet y por todo. Pero el pecado siempre ha estado allí presente y los jóvenes siempre han sido tentados, al igual que los adultos. Pero hubo uno que decidió hacer las cosas bien y que no tiró por la basura toda la información y la instrucción que le había dado su madre y su abuela. Y le escribe aquí a todos los santos que están en Filipos. Y evidentemente ahí se está refiriendo a quiénes, hermanos, a los cristianos. Fíjense que Pablo está diciendo a todos los santos. Yo entiendo que el mundo tiene una percepción de santos como alguien que de alguna manera ha sido un puesto de altísima dignidad. ¿Ok? La iglesia en Roma ha agarrado a algunas personas, vamos a decir, que han vivido una vida bastante
interesante, ¿no? Una vida bastante ejemplar, una vida que quizás se destacó por hacer muchas obras de caridad, etcétera, o inclusive algunos que le han atribuido algún tipo de milagros y los tienen como que estas personas son dignos de una veneración, de un respeto, inclusive de una adoración. Pero aquí la Escritura le escribe a personas comunes y corrientes que por el hecho de que ha sido salvado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por estar en Cristo, ya usted es una persona santa. Y sé que santo, aunque el mundo piensa o dice no, es una persona que nunca va a equivocarse o que nunca va a pecar, la palabra santo significa estar apartado, ¿okay? Estar consagrado para una obra, para un fin. Y en cierta manera nosotros como cristianos, aunque tenemos nuestras luchas y dificultades, usted y yo entendemos que el Señor nos salvó, ¿para qué? Para vivir ahora para su gloria, para vivir ahora para agradarle y para ser una luz en medio de las tinieblas. Le escribe a los creyentes que están en Filipos y dice aquí también, saludos a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, dice con los obispos y los diáconos, haciendo referencia a esas personas, a esos líderes que estaban dentro de la congregación y que bueno, en efecto tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo para que la obra del Señor se pudiese llevar a cabo. Y un saludo que es muy común en Pablo cuando dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora bien, lo que vamos a estudiar hoy, cuando Pablo dice acá a todos los creyentes, a todos esos santos que están en Filipos, es ver de dónde nace esta iglesia. Y no todas las iglesias tienen un registro en el libro de los Hechos, pero algunas sí. Y de hecho, la carta a los filipenses se habla en la escritura de principalmente 3 de sus primeros integrantes, ¿ok? Podemos ver el testimonio de quienes fueron quizás esos primeros creyentes que comenzaron a crecer en esa iglesia allá en Filipos. Y de hecho tenemos bastantes detalles y aspectos que es lo que nosotros vamos a estudiar en este momento. Yo quiero pedirle que usted vaya ahora mismo a su Biblia en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 16. Libro de los Hechos en el capítulo 16. Vamos a leer bastantes pasajes, pero a la vez vamos a aprender un poco sobre la obra que el Señor hace con respecto a la misión de ir y evangelizar a este mundo perdido. Hechos capítulo 16. Vamos a empezar a partir del versículo 6. Hechos capítulo 16, versículo 6. Dice la Escritura, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aquí es interesante ver que aunque Pablo y Silas como misioneros entendían que el Señor les había enviado a predicar a los gentiles, en un momento el Espíritu Santo puso una interrupción porque en efecto quería que Pablo pudiese comprender cuál era el próximo destino al donde ellos debían ir. El versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, que igualmente se encuentra en Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora ven interesante acá, fíjese que estos hombres están haciendo la voluntad de Dios. Estos hombres quieren evangelizar un mundo perdido, no están haciendo algo indebido, no están viviendo una vida desordenada ni pecaminosa. Pero aun cuando ellos estaban haciendo lo que era correcto, el Señor tenía sus planes y propósitos para que se evangelizara la primera región en Europa, que en este caso iba a ser la región de Filipos. Para este momento Pablo no lo sabía, ¿ok? Pablo decía, bueno, si el Señor no lo permitió, fue por algo. Y creo que usted a lo mejor le ha pasado en algún momento. Ha hecho usted planes de algo y lo ha puesto delante del Señor. Ha dicho, Señor, esto está en mi corazón, mi deseo, quiero ponerlo delante de ti, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y usted se sinceriza y le dice al Señor inclusive, Señor, si esto no viene de ti, quita todo, destruye mis planes. Y a lo mejor usted pensaba que todo estaba marchando bien y de una manera inesperada todo se desmoronó.
Algunos lamentablemente cuando eso pasa se quejan, ¿no? Y dicen, bueno, pero Señor, yo pensaba que tú estabas a favor de eso. Cuando más bien deberíamos agradecer al Señor porque los no de Dios también son buenos para nosotros. Él conoce mejor más la situación y el futuro que nosotros. Así que siempre agradezca al Señor si usted está en su voluntad, pero el Señor aún le dice no. Le dice espera. ¿Ok? Entonces, aquí viene lo interesante. Vimos en 2 ocasiones donde el Señor evita, por medio del Espíritu Santo, que ellos vayan a estos lugares en Asia, escuche, a predicar. Y luego dice la Escritura, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. En esa visión, aquí explica lo que decía que aparecía en la visión, dice, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces, Pablo, en la voluntad del Señor, recibe esta visión y logra entender que los planes de Dios era llevarlo a otra dirección. No era para que se agarraran unas vacaciones espirituales. No era para que Pablo y Silas entonces dijeran, bueno, mira, vamos a quedarnos aquí como turistas unos 6 meses, así nos relajamos un poco de tanta presión, de tantos problemas en las iglesias. No. El Señor impidió que fueran a un lugar, pero le dijo, es porque ahora te estoy llevando aquí. Y entendieron la visión. Fíjese que Pablo escribe o dice que entendió que Dios los llamaba para que fueran a ese lugar y llevaran entonces el Evangelio. Y nos vamos entonces al versículo 11. Estamos en Hechos capítulo 16. Si alguno está llegando en este momento, Hechos capítulo 16, y ahora estamos empezando la lectura a partir del versículo 11. Entonces la Escritura dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí, escuche, a Filipos. ¿Ok? Entonces ya usted está relacionando, ok, Filipos, la ciudad donde se dirige la carta a los filipenses, esa misma ciudad. Y dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. En aquel tiempo era la primera ciudad que no formaba parte de Asia, en la que estaba llegando el mensaje del Evangelio. ¿Ok? Recuérdense que ese fue el objetivo con la Gran Comisión. ¿Ok? Se iba a predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso incluye, por supuesto, todos los continentes. Y entonces la Escritura dice, aquí empezamos a ver los detalles importantes, que dice, estuvieron en aquella ciudad algunos días y un día de reposo, en este caso un día sábado, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Aquí quiero mencionar un aspecto importante, y es que normalmente cuando Pablo entraba en una ciudad nueva y su plan era evangelizar, él buscaba siempre un lugar de congregación para hablar. Eso significa que él iba primariamente a una sinagoga donde habían, por supuesto, judíos, varones judíos, que se reunían allí, y él aprovechaba de usar ese espacio para hablarles, ¿ok? No solamente para que ellos escucharan el Evangelio, sino también cualquier otro extranjero, cualquier otro gentil que pudiera escuchar el mensaje de la palabra. Y aquí vemos que Pablo no halla un lugar o una sinagoga para comenzar a predicar. Las razones pueden ser varias. Algunos piensan que en Filipos, que en aquel tiempo sería una ciudad de unas 15,000 personas, era muy poco probable que no existieran 10 varones judíos en esa ciudad. Recuérdense que los judíos habían sido dispersos y literalmente estaba como cualquier población en este tiempo que está esparcida por todo el mundo. Pudiésemos hablar de los chinos. ¿Dónde no hay chinos, verdad? En todas partes del mundo. Entonces, ellos estaban regados en todas las ciudades, en Asia, aún en Europa, y era muy poco probable que no hubiese 10 varones judíos
que era lo que establecía la ley oral en aquel tiempo, la ley oral judía o la Mishnah, para que pudiese existir una sinagoga. Por lo menos con una membresía de 10 personas, allí podía haber una reunión abierta. Pero lo que vamos a ver más adelante es que quizás había un antisemitismo en esa región, ¿ok? O sea que los judíos tenían que estar un poquito cabizbajo o muy clandestino, porque tener algo abierto podía generar para ellos una persecución. Y entonces es allí donde ellos se acercan a un lugar donde Pablo se entera de que había un lugar donde se hacía oración. Ahora vamos a ver el aspecto importante de esto. Estamos en el versículo 13, parte B. Dice: y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. O sea, fíjense que el aspecto importante que vemos acá es que en ese momento, en ese grupo de oración y de reunión, no estaba presente ningún hombre, estaban presentes mujeres, solamente mujeres, muy probablemente también judías, que estaban allí reuniéndose sabiendo de que la oración era algo bastante importante. Así que, hermanas, siempre el ministerio en la iglesia que es respaldado por las damas es fructífero, ¿ok? Las reuniones de damas normalmente son más numerosas que las de los varones, y ustedes son especialistas en llevar a cabo muchas actividades que integran inclusive a la familia. Son normalmente las maestras de escuela dominical de los niños, de los jóvenes, de las damas. Así que las mujeres siempre han estado involucradas en lo que es la obra del Señor, ¿no? Y colaboran en el crecimiento de la obra del Señor. Y vemos acá que dentro de este grupo que se había reunido, Pablo, por supuesto, no vio ningún tipo de impedimento para él acercarse y hablarles el evangelio. Había una mujer que se llamaba Lidia. Versículo 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, dice, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Nos da aquí algunos aspectos importantes de Lidia. Uno, dice que era vendedora de púrpura. Púrpura en aquel tiempo era una persona que trabajaba con telas, que trabajaba con esa tinta llamada púrpura, y que era de hecho la tela que utilizaban en el mismo imperio romano, ¿ok? O sea, era la tela más costosa en aquel momento. De hecho, fabricar telas con púrpura era sumamente costoso. O sea, pudiésemos compararlo ahora mismo con cualquier marca de ropas que es excesivamente cara, que una pieza de un traje le puede costar fácilmente de $1,500, $2,000. Y usted dice, bueno, pero ¿qué puede compararse eso? Sabe que eso no es para todo el mundo. Y esta mujer tenía un negocio de esto, ¿ok? Era prácticamente dueña de ese negocio fructífero y, como le digo, muy rentable. Y ella, aparte de eso, dice que era de la ciudad de Tiatira, o sea que no pertenecía allí donde se encontraba en Filipos. Pero dice que adoraba a Dios. Y esto es interesante porque recuérdese que en el tiempo acá que estamos estudiando la Escritura, había muchas personas que eran prosélitas. Habían personas que habían escuchado acerca de la fe del Dios de Israel, y de alguna manera estas personas decían, oye, sí, ese tiene que ser el único Dios verdadero, ¿ok? Y habían personas que, aunque no habían escuchado claramente el mensaje del evangelio, de alguna manera estas personas elevaban oraciones a Dios, esperando que Dios escuchara. Recuerda aquel momento cuando Pedro también tuvo que ir, ¿verdad? Y enunciarle el mensaje del evangelio a Cornelio. Y dice la Escritura que Cornelio, ¿qué hacía? Cornelio daba limosnas y Cornelio también oraba al Señor. Pero ¿qué era lo que le faltaba a ellos? Que viniera alguien y ¿qué cosa? Y le mostrara el mensaje del evangelio. Hay muchas personas en el mundo que están así, que le puede decir, sí, yo creo que existe un único Dios y más nadie merece adoración. Yo he escuchado incrédulos expresarse así y estamos de acuerdo. Lo que falta es que alguien, un cristiano, le revele el evangelio de Cristo para que esa persona diga,
ahora entiendo. ¿Ok? Como el eunuco etíope que dice, ¿y cómo sabré si nadie me lo enseña? ¿Cómo lo entenderé si nadie me lo explica? Y ahí está el rol de usted y yo. ¿Ok? Cuando uno habla con alguien y se da cuenta que esa persona tiene un deseo sincero de conocer la verdad, pero no sabe dónde ubicarla, y usted tiene la verdad, y usted le habla de Cristo, y el Señor obra con ese mensaje, con esa palabra que usted le está diciendo a él. Entonces esta mujer, de una manera imperfecta, dice la Escritura que adoraba a Dios, y ella, estando presente en la reunión de oración, estaba oyendo lo que predicaba Pablo en ese momento. ¿Y qué dice la Escritura? Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Prácticamente, hermanos, la exposición del mensaje del Evangelio, las palabras que en ese momento el apóstol Pablo estaba utilizando para predicar la palabra, atinó a los sentidos de esa mujer. Esa mujer estaba escuchando allí, y es como cuando alguien ya está listo para creer en el Evangelio. Si usted ha tenido en algún momento la experiencia de presentarle el Evangelio a alguien que ya usted sabe que está listo, usted se da cuenta de la recepción del mensaje, de la atención, de inclusive el compugir de esa persona diciendo, sí, no, yo entiendo y creo lo que me estás diciendo. Y uno sabe cuando la persona ya está lista, preparada para creer en el Señor. Así que el Señor permitió ese encuentro para que a esa mujer se le explicara más claramente el Evangelio. Y Lidia estuvo atenta a lo que Pablo decía. Evidentemente, esta expresión aquí, cuando dice que abre el corazón de ella para que estuviese atenta, es una manera de describir de que Lidia en ese momento se convirtió en una creyente. Entendió y creyó el Evangelio. Por eso, después el texto dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo. Esto evidentemente pudo haber pasado en varios días, ¿ok? No necesariamente fue que toda la familia de ella se bautiza, pero lo que el texto nos quiere decir es que la fe de esta mujer no se quedó solamente en ella, abarcó a su familia. ¿En qué sentido? En que esta mujer dijo, yo no puedo quedarme callada con esto, yo necesito que mi familia escuche el mensaje de salvación. Y muy probablemente los habrá invitado a esa reunión para que Pablo les predicara también el Evangelio a ellos. Recuérdense que la salvación no es una transferencia de que, bueno, como ahora yo soy salvo, yo se lo transfiero a la familia. No, no. La familia tenía que escuchar el mensaje del Evangelio también. ¿Ok? Más adelante vamos a ver que sucedió lo mismo con el carcelero de Filipos. Entonces, cuando ella fue bautizada y su familia, dice, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Saben qué me llama la atención de esto? Que esta mujer, a pesar de que era una nueva creyente, pudo relacionar, el Señor a mí me ha bendecido de una manera especial, hablando en el sentido económico, era una mujer próspera, y ella de una manera relacionó, yo tengo que ser de bendición para estos hombres. ¿Está dándose cuenta? O sea, no se quedó de brazos cruzados, no solamente le dijo a Pablo gracias porque de verdad el Señor los utilizó y listo. Esta mujer dijo, mira, quédense en mi casa por favor, yo quiero que se siga predicando el Evangelio en mi casa. Y le ofreció hospedaje, y le ofreció alojamiento y comida y todo lo necesario para estos misioneros. Una lección de que esa obra no solamente la deben hacer la gente poderosa, sino toda persona que tenga sensibilidad por las misiones. Y por eso en esta iglesia apoyamos a misioneros, ¿verdad? Hermanos que están en otros países con más dificultades que usted y yo y están predicando el Evangelio. Es una misión que no puede cesar. Y seguimos leyendo el texto. Entonces dice la Escritura, Pablo dijo aquí en el versículo 15 que nos obligó a quedarnos. Dice el versículo 16, porque aquí vamos a dar como entrada a esa otra persona que integra la iglesia en Filipos, otra persona creyente, o sea que iba a tener un encuentro salvífico. El versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, recuérdese, Lidia le permitió a Pablo estar allí
y poder estar predicando el Evangelio durante todas esas reuniones, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Ok? Fíjese la palabra que está usando. No está usando la palabra demonio, que evidentemente sabemos que esa es la fuente, pero está usando la palabra espíritu. Un espíritu inmundo, por supuesto. Un espíritu de adivinación. Y dice la Escritura, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Recuerdas, hermano, que el Señor desde un principio condena la práctica del ocultismo. El Señor sabía que los israelitas podían verse seducidos o atraídos por estas prácticas místicas, donde se consultaba supuestamente a los muertos, donde se consultaba a los astros, donde se pedía de alguna manera una verdad que ellos necesitaban saber. Y hasta el sol de hoy sigue siendo un negocio. Yo le mandaba al pastor la otra vez una foto de esas publicidades que ponen a veces allí por las calles, ¿no? De que se lee la mano, que se lee el tarot, de cuestión. Y uno, bueno, gracias a Dios conoce al Señor, pero ¿sabe cuánta gente ve eso y llama asustado y diciendo, mira, me está pasando esto y lo otro? Y hacen una consulta y caen en ese engaño. Sin irnos muy lejos, gente todavía en nuestros tiempos sigue poniendo el canal donde muestran el horóscopo del día, para que le muestre qué es lo que va a pasar con su signo en ese día o en esa semana. Suena quizás absurdo, pero eso pasa todavía. Ahí lamentablemente la inclinación y la tendencia del hombre en querer conocer lo desconocido. Pero no van a la Escritura, van a un pseudo profeta o a un pseudo adivino. Y esta mujer, dice la Escritura, que le daba ganancia a sus amos adivinando. O sea, de alguna manera, hermanos, el poder del mundo espiritual le podía dar cierta información a esos clientes que hacía que el negocio fuera exitoso. ¿Ok? A veces en estos programas, supuestamente, ¿no?, le permiten a una persona contactar a un difunto. Y resulta que el espíritu, según le dice a la persona, no, fulana de tal, esto y esto y esto. La persona, sí, así era él. Yo recuerdo, esa era la manera en cómo él se expresaba, es él. Y desgraciadamente no caen en la trampa, ¿no?, del maligno, que una vez que logra convencerle de que eso es verdad y que ahí hay poder, los engancha. Esta mujer tenía este poder. Y dice el versículo 17, esta siguiendo a Pablo y a nosotros. Y usted dice, ¿por qué a nosotros? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas, ¿ok? Y evidentemente él está también dentro del grupo. Dice, esta mujer daba voces diciendo, escucha las palabras, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora bien, ¿será que lo que esta mujer estaba diciendo era equivocado? ¿Será que lo que estaba diciendo esta mujer era una herejía? No, la mujer estaba diciendo completamente la verdad. Está diciendo de que estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Completamente de acuerdo. ¿Cuál era el problema? La fuente de donde provenía. La persona que estaba haciendo la publicidad. En pocas palabras, una persona que no es creyente no puede hablar del Evangelio, cosas verdaderas, a pesar de que sean ciertas, porque desacredita el Evangelio. ¿Sabe cuál iba a ser el conflicto de esto? Que entonces de repente en el futuro iban a pensar, si esta mujer hubiese seguido con su práctica de adivinación, de que esa mujer estaba a favor de lo que estos hombres decían, y a lo mejor ella también iba a empezar a decirles a ellos cuál debía ser la manera de proceder, ¿no? O ella iba a convertirse en una evangelista paralela, o la gente no iba a ver separación entre lo que Pablo predicaba y las prácticas de esta mujer. ¿Me explico? Es como si ella estuviese diciendo, yo estoy a favor de lo que ellos hacen, pero ella está en las tinieblas. ¿Ok? Y muy tristemente hemos escuchado a veces a personas decir cosas verdaderas acerca del Evangelio, pero son personas que no tienen temor de Dios en su corazón. ¿Y saben qué pasa? Es todo lo contrario.
es una vergüenza, porque la gente va a decir, pero es que tú ni siquiera vives lo que dices. O de repente, sí, lo que me dices suena bonito, pero ¿cómo te atreves tú a decirme esas cosas conociendo yo como eres como persona? Recuerden que hay personas, hermanos, que han crecido en el Evangelio. Quizás sus abuelos, sus padres fueron cristianos, les enseñaron la verdad de la Escritura desde niño y eso está aquí en la mente, está reservado. Pero la persona ha crecido y ha querido vivir su vida desconectado de Dios. A pesar de que esa instrucción está en su mente, ellos han tenido la oportunidad de conversar con alguien y decirle, no, mira, esto es aquello. Y lo que están diciendo es verdadero, pero su testimonio desacredita el Evangelio. Ese es el problema. Entonces esta mujer dice esto, que como resalto, no era mentira lo que decía. Y dice, y esto lo hacía por muchos días. O sea, que no fue una sola ocasión. Cada vez que quizás pasaba Pablo allí a enseñar, esta mujer hacía publicidad. Hey, estos hombres predican la verdad, háganle caso. Y Pablo pasaba y Pablo tenía discernimiento. Y luego dice la Escritura, mas desagradando a Pablo, este se volvió, escuche, y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Ok? O sea que Pablo sabía que esa expresión disfrazada de piedad venía de una fuente demoníaca. ¿Ok? Un espíritu inmundo que trataba de tapar la verdad de las cosas que estaban aconteciendo. Entonces esa mujer, en pocas palabras, fue liberada. Una mujer que era esclava de sus amos, no solo en el sentido laboral, sino que estaba como esclava también por espíritu inmundo, fue libertada. Gloria a Dios por eso. Ahora esta mujer había sido salva. Pero mire lo que pasa, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, o sea, le tumbó el negocio Pablo, dice la Escritura, prendieron o capturaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos ante los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Está viendo la expresión? Estos hombres siendo judíos. Por eso le hablaba de una raíz de antisemitismo, como que despreciaban a los judíos, rechazaban a los judíos por ese mensaje que ellos hacían acerca del único Dios verdadero. Alborota nuestra ciudad. Y dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Ok? ¿A qué se le parece este escenario? ¿A qué le recuerda este acontecimiento? La mujer estaba poseída, es libre, ahora es una creyente, y lo que hizo el mundo fue despertarse y abalanzarse contra Pablo y sus amigos. ¿A qué le recuerda esto? ¿No le recuerda cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno? Que en vez del pueblo estar diciendo, gracias a Dios, ahora este hombre es un hombre sensato, sentado en su juicio cabal, podemos ahora cruzar por allí sin tener miedo. No, le dijeron al Señor Jesús que se fuera. No, lárgate de aquí, no te queremos ver. Entonces, el mundo caído prefería seguir teniendo ese endemoniado allí en vez de tener un hombre cristiano. Lo mismo dijeron estas personas, nos tumbaste el negocio, vamos a ir contra ti. No me interesa lo que hayas hecho con nuestra esclava. Y eso fue lo que pasó, hermanos. El versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, y dice, ordenaron azotarles con vara. Por eso cuando usted, hermano, a veces dice, Señor, ayúdame porque es que he sufrido tanto. Yo sé, todos como cristianos padecemos por el causa del Señor. Yo no lo niego. Pero de que usted haya sido perseguido por el Evangelio, como lo padeció este hombre y Silas y los demás ayudantes de Pablo, no creo. ¿Ok? A lo mucho usted habrá recibido un insulto
o una ofensa, o que le rompieron el tratado en la cara. Esa habrá sido quizás la mayor ofensa de usted. A este sí le quitaron las ropas y lo golpearon. Y no fue que le pegaron una vez ni dos veces. Dice el texto, después de haberles azotado mucho. O sea, cuando la escritura dice mucho, es porque fueron bastantes veces. Entonces dice, los echaron en la cárcel. O sea, no solamente le dieron una paliza, los metieron presos, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, no era solamente ya el hecho de tener que estar bajo rejas, sino que él se encargó de colocarle allí un asentamiento para que estos hombres estuviesen incómodos el tiempo en que iban a estar presos. De hecho, en algunas ocasiones he visto imágenes en las redes sociales tratando de ilustrar esa situación, y ciertamente estaba Pablo y Silas sentados, teniendo que estar con una especie de tablas de madera, y sus brazos y sus piernas tenían que estar así estiradas. Imagínense esa posición después de tener la espalda lacerada y sangrienta. O sea, era una posición incómoda, era una tortura. ¿Ok? No crea que Pablo tenía una cama allí matrimonial, una king size para descansar. No, no, no. En un lugar bien profundo, un calabozo, con grilletes y con esa posición incómoda. Allí pensaríamos nosotros, ¿verdad? Oye, yo creo que el negocio de ir a predicar no es tan viable, ¿verdad? Porque parece que en vez de recibir bendición, lo que estamos recibiendo es más castigo. Y nos llama la atención, porque después, cuando estudiamos la carta a los Filipenses, entendemos por qué Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No lo decía de la boca para afuera. ¿Ok? Versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Mire lo que dice el texto, pero a medianoche. Y aprovecho esto para hacer publicidad a la vigilia que vamos a tener, ¿ok? Espero que pueda, hermano, integrarse. Una vigilia no se hace todos los días. Una vigilia es importante dentro de las iglesias, y estamos viviendo tiempos peligrosos y difíciles. Yo creo que lo mejor que usted puede hacer en este año es apartar ese día y decir, Señor, yo quiero por lo menos un día en el año tener una vigilia con mis hermanos en la fe. Y orar, hermano, hacer guerra espiritual, orar juntos. No puede poner su casa, no hay problema. Vamos a la casa de alguien. Pero juntémonos para que el Señor guarde esta congregación y nos ayude a seguir adelante, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y estaban allí orando y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Por eso es que es tan maravillosa la Escritura, por todos los detalles que nos da, nos muestra todos los aspectos que nosotros tenemos que entender. Ellos estaban en lo más profundo del calabozo, pero con todo y eso, los demás presos escuchaban a estos hombres. No sabemos exactamente cuál era el himno que estaban cantando, ni lo que exclamaban con sus oraciones, pero sé que cautivó el corazón de estos hombres. A lo mejor estaban cantando, ¿cómo podré estar triste? ¿Quién sabe? O sea, digo uno de los himnos que nosotros conocemos, pero no es que haya sido ese. Pero a lo mejor estaba cantando eso. A lo mejor estaban cantando himnos que cantan los cristianos cuando se sienten en gran tribulación. Y mire lo que dice la Escritura, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No fue solamente el de Pablo y Silas, ¿ok? De todos, incluyendo los demás presos, se soltaron. En efecto, hermano, usted sabe que esto es un milagro, esto es una obra de Dios. Es imposible explicar esto de forma natural. Dios permitió que esto ocurriera.
pero había un propósito, ¿ok? No era para que Pablo y Silas escaparan de forma clandestina, ¿verdad? Saliendo así, a escondidas en la cárcel. Bueno, vamos a irnos de aquí. No, no. Usted va a ver lo que sucedió realmente después de este milagro. Y dice la Escritura, despertando el carcelero, me imagino en este tiempo de terremoto, ¿no? De vibración y todo, dice que vio las puertas abiertas, las puertas de la cárcel. Y este hombre, dice la Escritura, sacó su espada y se iba a matar. Escuche cuál era la causa. Pensando que los presos habían huido. ¿Ok? O sea, estamos hablando de que el carcelero, de quien iba a correr su cabeza si se escapaban los presos, dijo, ya está, se acabó. Lo mejor que puedo hacer es matarme yo mismo porque igual lo van a hacer mis superiores. Y yo lo que quiero que usted vea con todo esto, hermanos, es que este era un alma en ese momento sin esperanza, que muy probablemente también había escuchado a Pablo y a Silas orar y cantar himnos, y estaría pensando, ¿cómo estos hombres pueden sentir ese gozo y esa paz aún estando como están? Amén. La gente no es tan ignorante, hermano. La gente del mundo sabe. La gente del mundo sabe que hay cristianos que han padecido muchas cosas y se preguntan, ¿cómo él puede enfrentarse a la vida así, con esa actitud, como si nada pasara? La gente se da cuenta, hermanos. Y sucede que en el momento en que este hombre se iba a matar, dice la Escritura, mas Pablo clamó a gran voz. O sea, fíjese la intervención. No te hagas ningún mal, me imagino a Pablo gritando, pues todos estamos aquí. Si Pablo fuera uno de los cristianos del siglo XXI, ¿verdad?, que se ofende por todo, lo hubiese dejado, un problema menos. No, Pablo dijo, no te hagas ningún mal. Y detalla, pues todos estamos aquí. Hermano, yo no sé si usted se está dando cuenta, pero los que estaban allí eran personas que estaban presas, muy probablemente por delitos, por robos, inclusive por asesinatos. Y esas personas sabían que lo que iban a tener allí era una cadena perpetua y que muy probablemente iban a pasar el resto de su vida en la cárcel. Y estos hombres tuvieron la oportunidad del siglo de escapar, porque las rejas se abrieron. De alguna manera, la predicación de Pablo, la oración, los himnos y su testimonio pudo influir y dar una convicción masiva para que todos esos presos se quedaran en sus celdas. ¿Sí? Haga la prueba. Habrá una cárcel aquí en Estados Unidos, todas las celdas una noche, y vamos a ver si amanecen allí toda la gente en sus celdas, resguardados, tranquilitos, como si nada pasara. No, sabemos que eso no va a pasar. Pero aquí sucedió porque Dios estaba en control. El Señor estaba utilizando esa situación para su gloria. Y por eso aquí vemos que este hombre, o sea, el carcelero que se iba a matar y que ve que Pablo intercede para que no se quite la vida y que le muestra que los demás no habían huido. Oye, no es de extrañarnos que la Escritura diga lo siguiente: él entonces, hablando del carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, escuche, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener esa fe, esa convicción que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer para vivir para Cristo como ustedes hacen? ¿Qué debo hacer para tener una vida en paz, en contentamiento? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo bien, como les he dicho, yo sé que muchas veces tomamos este pasaje y pensamos de que
de alguna manera la salvación se va a transferir. ¿Ok? Pablo le está diciendo a esta persona, si tú llegas al Evangelio, si tú escuchas el mensaje de la palabra, tu familia va a tener la oportunidad de escuchar también el mismo mensaje, el mismo testimonio. Ellos pueden creer. Y entonces vemos acá, y le hablaron la palabra del Señor a él, escuche, y a todos los que estaban en su casa. ¿Está viendo el mensaje? Se abrió el medio para evangelizar a toda la familia y todos escucharon el Evangelio. Entonces aquí dice la Escritura de que le hablaron la palabra del Señor y él, tomando aquella misma hora de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa se puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Así que el Señor utilizó esa vía de sufrimiento para traer salvación a una familia completa. Hermano, yo estoy convencido, aunque no lo tenemos aquí escrito, más de uno de esos presos habrá creído también en el Señor. ¿Ok? Porque estuvieron dispuestos a quedarse ahí tras las rejas. Porque algo que trae precisamente el Evangelio es convicción. Es reconocimiento. Recuérdese aquel hombre que estaba ahí en la cruz, uno de los dos malhechores, que le dijo a su compañero, tú y yo merecemos estar aquí. Tú y yo somos malvados. Tú y yo tenemos que pagar con esto. Pero él no. Estos hombres muy probablemente pudieron haber creído y dijeron, pagaremos lo que tendremos que pagar en este lugar, pero he conocido a mi Salvador, a mi Señor. Interesante. Entonces al final de todo esto, hermano, estamos viendo, por supuesto, faltan todavía más versículos para que llegue al final de todo el capítulo 16. Pero lo que estamos viendo acá en lo que leímos es la conversión de los primeros miembros e integrantes de la iglesia en Filipos. Y vaya, qué disparidad. ¿En qué sentido? En que el Señor salva a una mujer de la clase alta como Lidia, una mujer próspera, una mujer exitosa, una mujer, ¿ok?, que de una vez quiso hacer algo para el Señor y ofreció atención a los misioneros. Salvó a una muchacha que no era de la clase alta, sino que era una esclava, trabajando para sus amos, produciéndoles dinero solamente. Y esa muchacha fue salva. Salvó a uno clase media como el carcelero, ¿ok?, que era romano y que estaba allí. Y entonces fíjense, 3 personas, 3 nacionalidades diferentes, diferentes estatus sociales, diferentes actividades o profesiones, y ahora todos estaban en un mismo lugar, congregándose sin distinción, sin diferencia, porque ahora todos eran hermanos en Cristo por la misma fe. ¿Qué mensaje tan bonito? Porque aquí estamos nosotros también, de diferentes partes del mundo, de diferentes tierras, culturas, tenemos el mismo acento, gracias a Dios, pero, perdón, el mismo idioma, pero lo que quiero mencionar acá es que esas barreras no deberían existir. Y cada uno, según el Señor haya prosperado, ser de bendición para los demás. Y cuando Pablo escribe acá la carta a los filipenses, que acontece más o menos 10 años después de la fundación de esta iglesia, entonces ahora usted va, cuando hagamos el estudio, a recordarse, mira cómo nació esta iglesia, mira cómo el Señor obró de una manera tan especial para que allí en Filipos hubiera una iglesia que dijera, aquí se va a seguir predicando el mensaje de Cristo para salvación. Por eso es que es importante, usted lee la carta a los filipenses y usted puede decir, esto es un motivo para estar gozoso en Cristo. Motivos para estar gozosos en Cristo. De hecho, usted va a leer cuando estemos estudiando los versículos cómo Pablo anima, cómo Pablo alienta, cómo Pablo insta a los cristianos a seguir adelante, porque dentro de las iglesias y dentro de las cartas que él envía a los cristianos, la carta a los filipenses es una de las que muestra
una iglesia correcta delante del Señor. ¿Ok? Así como las 7 iglesias que se escriben en Apocalipsis, 2 no tenían nada que reprochar, pero 5 sí. Bueno, los filipenses eran de esos creyentes a los que Pablo más bien anima e instan a seguir adelante. Es como Pablo dijera: lo están haciendo bien, sigan adelante, sigan gozosos en Cristo en todo tiempo. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna participación. ¿Cómo dice? Sí, correcto, la carta de gozo. De hecho, hay comentarios bíblicos que se han hecho y hacen referencia a gozosos en Cristo. Y es lo que estábamos hablando. El autor que Dios utilizó, el apóstol Pablo, ¿quién más podía certificar y dar fe de que aún en los momentos más dolorosos se podía tener gozo? No tenemos excusa. Problemas económicos, migratorios, problemas de salud, sí, los hay. Pero nunca nos vamos a acercar a los sufrimientos que padecieron estos hombres. Así que no tenemos excusa para decir que no podemos tener gozo en nuestro corazón. ¿Alguna otra participación o pregunta o comentario? Todo quedó claro, gracias al Señor. Vamos a orar entonces para finalizar. Padre, gracias te damos, Señor, por este domingo de escuela dominical. Gracias, Señor, por esta introducción que pudimos hacer acerca de la carta a los filipenses, conociendo, Señor, un poco acerca de los primeros creyentes en esta iglesia. Señor, gracias porque tenemos ejemplo bíblico de que cuando vamos llenos de tu Espíritu Santo y podemos predicar el Evangelio, no tenemos idea de quién podemos impactar, Señor. Y en aquel momento fueron salvos estas personas que inmediatamente dijeron: yo quiero servir al Señor con lo que tengo, con lo que pueda. Permite que ese mismo espíritu, deseo, Señor, esté en nosotros, para que aquí la Iglesia Bautista Reconciliación de Margate siga, Señor, avanzando, siga predicando el Evangelio, siga anunciando las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando el Evangelio, a seguir uniéndonos como hermanos en la fe, para que podamos, Señor, decir: Señor, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos has ayudado tú, Señor. Y queremos seguir así hasta que tú vengas, Señor, o hasta que nos toque partir de este mundo. Recibe toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Creo que avísale a Gabrielito, hermano, para que finalice la transmisión. Terminamos, mire, exactico a las 10:45, así que tiene 15 minutos para que pueda tomarse algo en la cafetería. Dios le bendiga.